vamos a ver lo que son codos formados por tramos de conos rectos. Si por ejemplo tenemos un cono circular recto, cono de revolución, y tenemos una esfera que es tangente a él, cojamos un punto cualquiera del eje y hagamos una esfera tangente a partir de ese punto. Tenemos que esta esfera, lógicamente el centro pasa por el eje de revolución. Si tenemos ahora otro cono que pasa su eje por este punto, vamos a ponerlo según esta dirección, y ese cono es tangente también a la esfera, pues tenemos que en realidad este cono pues va a cortar según siempre una elipse. O sea, la intersección de ambos siempre va a ser una elipse. Entonces lo que hacemos es prolongar esta línea hasta que corta el contorno de la generatriz. Y tenemos también que la intersección de esta generatriz con esta determina otro punto. Bueno, pues esa es la intersección, que es en realidad la elipse de intersección de ambos conos. O sea que ese sería el alzado de los dos conos que se intersecan según esa elipse. Bueno, ese sería el procedimiento. Si hiciéramos otro cono en otra dirección pasaría exactamente lo mismo. Una esfera tangente al cono y a partir de aquí otro cono tangente. Tenemos que este cono corta a esta generatriz aquí y corta esta aquí. Bueno, pues ahí tendríamos otra curva elíptica de intersección. Según eso nos podrían plantear ejercicios que ilustrarían este procedimiento. Por ejemplo, si tengo un cilindro que sigue esta dirección y tengo otro cilindro, por ejemplo, que sigue esta dirección, tenemos que el eje de revolución de este cilindro pasa por aquí, el de este pasa por aquí. Si queremos enlazar ambos cilindros mediante un cono, pues podemos simplemente hacer el cono a partir de un punto. Hago una esfera que sea tangente al cilindro, entonces cojo la esfera tangente al cilindro, corta ahí en dos puntos. Y ahora vamos a hacer, por ejemplo, una esfera tangente a este cilindro superior. Hacemos donde queramos, ya que no hay restricciones ninguna en el dibujo, y tenemos que lógicamente el centro de la esfera pasa por aquí. Ahora podemos hacer un cono tangente a estas dos curvas. Es un ejercicio de tangente a dos circunferencias, líneas tangentes a dos circunferencias. Bueno, una vez que tenemos esto, pues igual que aplicamos aquí, al prolongar esto y donde corte aquí tenemos un punto de intersección. Lo mismo en el punto de contacto de esto con esto tenemos otro. Bueno, pues esto será en realidad la curva de intersección de ambas superficies del cono y del cilindro. Lo mismo tenemos aquí, la intersección de esta generatriz contorno con esta generatriz nos genera un punto. Y lo mismo aquí, la intersección de esta generatriz con esta tenemos otro punto. Entonces, uniendo esos dos puntos tenemos ahí la intersección de el cilindro y del cono, otra curva también elíptica. Vamos a poner un último ejemplo. Si yo, por ejemplo, cojo un cilindro, vamos a poner aquí otro cilindro, por ejemplo de mayor grosor, y digo aquí están los ejes de este cilindro, el eje de revolución de este cilindro, y vamos a poner por ejemplo aquí un cilindro mayor con su eje de revolución. Bueno, pues exactamente igual que esto, está operado con dos partes. Entonces, por ejemplo, puedo a partir de un punto hacer la esfera tangente al cilindro inferior. Entonces cogemos una esfera que sea tangente con ese centro, y a partir de cierto punto tenemos que el cilindro es tangente. Bueno, y ahora haríamos lo mismo por aquí. Hacemos una esfera tangente en cada uno de estos dos cilindros. Cogemos la circunferencia correspondiente a la esfera tangente. Vamos a hacerla, por ejemplo, a esta altura, ya que no ponen detalles sobre. Y luego la otra esfera también tangente a este otro cilindro. Vamos a darle, por ejemplo, una altura más grande, de manera que quede separado de la esfera. Bueno, tenemos que, si hacemos las tangentes a ambas circunferencias, a esta y a esta circunferencia
esta generatriz y esta se cortan según un punto, y lo mismo esta y esta se cortan según otro punto. Bueno, pues esa sería una intersección. Lo mismo tenemos que esta generatriz y esta se cortan en un punto y esta en otra. Ahí tenemos otra intersección. Bueno, haciendo lo mismo de este lado, también uniendo, pues tenemos que en realidad tenemos esto, con esto se corta en este punto, y esto, con esto se corta aquí en este punto, por tanto tenemos ahí la intersección. Bueno, por último, como tenemos este cilindro que llega hasta aquí, este que llega hasta aquí, pues ahora tendríamos la intersección desde aquí hasta, habría que hacer esta línea y habría que hacer esta, la intersección de esta generatriz, vamos a hacer la generatriz completa, y aquí en el punto este, es donde va a venir exactamente la intersección de ambas superficies. Tenemos que en realidad la intersección pasa por este punto, intersección de ambas generatrices. Aquí tenemos la intersección de esta generatriz con esta que da este punto, y aquí tenemos los ejes de revolución, que son todos que pasan por los centros de las esferas. Por último, que la intersección de este cono con este cilindro da este punto y da este punto. Por tanto, al unir esto con esto tenemos ahí el punto de corte. Eso quiere decir que en realidad esta es la separación entre ambas superficies. Por tanto, si sombreamos para verlo mejor, tenemos aquí un cilindro, aquí otro cilindro, aquí un cono, aquí otro cono, el contorno del cilindro y aquí el último cilindro. De manera que se provoca aquí pues esta intersección y aquí esta intersección. Bueno, pues esa sería la solución a la intersección de las tres superficies. Por ejemplo, si tuviéramos que enlazar mediante conos, hacer los codos correspondientes a estos dos cilindros, sabiendo que vamos a hacer aquí, pues tenemos un eje, tenemos otro eje, y vamos a hacer, por ejemplo, aquí otros conos. Vamos a hacer, por ejemplo, otro cono aquí por este eje y otro cono aquí por este eje. Tenemos que la intersección de los ejes determinan los centros de las esferas. Dibujamos las esferas. La primera esfera. Dibujamos la siguiente esfera. Vamos a hacer, por ejemplo, esta esfera. Tenemos que esta esfera es tangente aquí al cilindro y esta también. A partir de aquí vamos a hacer, por ejemplo, una esfera de un tamaño más o menos medio entre ambas esferas. Por ejemplo, esto. Al dibujar aquí la tangente y la tangente a ambas esferas, tenemos un punto de intersección en el contorno de las generatrices, que es la intersección de la superficie cilíndrica y cónica. Lo mismo, si hacemos ahora las tangentes a estas dos y estas dos, tenemos en la intersección de ambas generatrices un punto de intersección. Y por último, la intersección de esta generatriz con esta y esta con esta me da aquí otro punto de intersección. Tengo entonces ya las tres figuras con sus curvas de intersección, que son en realidad elipses. Bueno, pues esa sería la solución al ejercicio.